Bueno, bienvenidos todos a este live de Triple Point, en el cual vamos a estar hablando acerca de tips de acústica e insonorización para los home studio, un tema bien interesante para muchos de nuestros seguidores y clientes que básicamente son productores o trabajan en estudios de producción, tienen algo que ver con todo el tema de crear música, de hacer música, de trabajar con audio y sistemas de sonido. Entonces los vamos a esperar y los vamos a tener aquí hoy muy activos para plantear las preguntas que tengan relacionadas con este tema. Saludamos a Dan Bedoya. Dan, ¿cómo estás? Andrés, muy bien, gracias a Dios. Hoy muy contento de tener un invitado tan especial como Bail Acústica y su gerente, y vamos a aprender muchísimo de todo lo que viene siendo la parte esencial de Home Studio y donde muchos de nuestros clientes, digamos, que aplican su conocimiento en la producción. Claro que sí, excelente. Entonces les vamos a presentar al invitado. Él es Sergio Adarve, CEO de Bail Acústica. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy más, bien, ¿y vos Daniel? cómo vas? Sergio, muy Bien, bien. bien. Qué bueno Muy tenerte por agradecido. acá, hermano. No, agradecido a ustedes de que pues, primero nos dieran la confianza de hacer este estudio y segundo, pues como invitarnos a conversar pues como de estos temas que yo sé que hay muchas personas que tienen como muchas dudas con eso. A veces hay como muchos misterios detrás de esas dudas, ¿cierto? Total. Y digamos que la idea también desde la acústica es como a que la gente entienda que la acústica pues no es una ciencia nuclear, pues, y que si es algo por ahí malo o que pues, o no tienes demasiado conocimiento, no se te va a caer la casa, pues. Claro que sí. Entonces, sí. Entonces, bueno, ya sabes, si tú que estás ahí conectado, haces música en tu casa, tienes un home studio, te gusta la producción, vas a entrar en este mundo, tienes un sello discográfico, trabajas con audio, de cualquier manera, este live es para ti. Vamos a estar revisando tips de insonorización, de acústica y de cómo administrar pues correctamente de manera sonora nuestros espacios, sobre todo más domésticos, para sacarles un mejor provecho. Yo creo que entonces, para empezar y entrar en materia, vamos de una vez con la primera pregunta, Sergio, y es que explíquenos cuál es la diferencia entre acústica e insonorización, que creemos que son cosas diferentes. Sí, eso es una pregunta que nosotros casi siempre en la empresa pues como que procuramos hacerle entender al cliente antes de empezar cualquier proyecto, ¿cierto? Si es como que mira, la insonorización básicamente es evitar que el ruido entre o salga de un espacio, ¿cierto? Y digamos que cuando hablamos de un estudio, nosotros necesitamos insonorización para que si estamos trabajando esta tarde o si vamos a grabar voces o cualquier tipo de cosas, pues que no tengamos como esas interferencias externas. Y asimismo, pues no incomodemos nosotros a los externos, pues al vecino, si es en tu casa, pues a tu mujer, a tu mamá, no sé, el que sea. Prácticamente es sellar que no salga el sonido. Exacto. Entonces, básicamente, en resumen, es como que lo que decía, que el ruido no entre ni salga. Ni salga. Y que puedas ejecutar la actividad que sea, ¿cierto? Sea que sos DJ o que tocas batería o lo que sea, sin que nadie te incomode y sin que vos incomodes a nadie. Entonces ese es como el primer concepto, que luego de que está como ese concepto entendido y ejecutado, entra la parte de la acústica. Entonces la acústica ya se refiere a que el espacio suene bien, Okay. ¿cierto? Que suene lo mejor posible, también de acuerdo a la tarea que vayas a hacer. Es decir, es muy diferente yo adecuar acústicamente un estudio de grabación a un estudio, por ejemplo, de mezcla y máster. Si bien hay cosas en común y materiales y cosas, hay como ciertas cosas técnicas que cambian y que también es importante entender ese, pues como, bueno, yo para qué voy a utilizar mi estudio. Entonces sí, la diferencia es ese. Uno es que el ruido no entre ni salga y el otro es que el espacio, luego de que está aislado, suene bien para la tarea que tenga. Ok, bueno, a mí me gustaría que antes de continuar con la segunda pregunta, sí me gustaría que explicaras quién es Sergio, contar un poquito, porque realmente sabemos del buen conocimiento que tienes y también de la empresa Bail, que es parte de tu proyecto. Contanos un poquito de eso y de dónde viene, cómo surgió el proyecto y cómo surgió Sergio. Pues mira, yo soy músico, yo estudié producción musical en el ITM, me gradué ya hace pues, bastantes años. Di clases un tiempo de software de grabación, pues de Pro Tools, de técnicas de grabación, esas cosas. Toqué guitarra pues en varias bandas pues de acá de la ciudad, grabando pues en discos como músico de sesión.
Y me empecé como a meter con todo ese tema de la acústica con un proyecto que tenía con un amigo de un estudio de grabación que se llama Bail Studio. Y con Grego empezamos como todo el tema de hacer acústica, porque particularmente cuando montamos ese estudio, pues primero no teníamos la plata como para llamar a una empresa de acústica de las grandes que conocíamos de acá, y segundo, pues los dos teníamos como nociones de acústica, entonces fue como que no, pues venga, aventurémonos y montemos el estudio. Y ahí empezamos como a hacerlo, y la gente que iba al estudio nos empezó a preguntar, como venga, ¿quién hace esos paneles? Entonces como, pues nosotros. Véndame unos. Y empezó, así se empezó como a ir la cosa. Y por allá más o menos en 2018 yo decidí como hacerme aparte pues del tema del estudio y dedicarme como 100% pues como a la acústica, y ahí nace Bail Acústica, como una empresa pues de acústica arquitectónica y de control de ruido, y me especializo pues como en ese tema, en hacer como acústica pues, y en llevar como la acústica a todos los lugares que podamos, independientemente como de la tarea pues, ¿cierto? Ok. Y sí, básicamente así nace pues Bail Acústica. Bueno, digamos que ya llegando, digamos que al trabajo de lo que hacen muchos de los productores, cuando llegas a hacer un trabajo de insonorización o de acústica, ¿qué has visto en cuanto a los home studio? ¿Cuáles son los errores más comunes que tú has podido evidenciar cuando llegas a un home studio? Pues yo creo que el error más común que siempre encontramos cuando nos escriben de alguien que tiene un estudio, pues, o que está empezando, o, pues, o nos llaman, o lo que sea, es, yo creo que se podría como poner como en dos puntos críticos. Uno es que por lo general no tienen como una buena estación de trabajo, o sea, como una buena mesa, un buen escritorio, un buen lo que sea, ¿cierto? Si bien no tiene que ser pues como un escritorio súper diseñado para un estudio, eso te ayuda a posicionar bien tus monitores, te ayuda a que estés cómodo. Si vas a trabajar mucho rato, es súper importante estar cómodo. Entonces ese es como uno de los errores casi siempre. Entonces como que tienen todo el estudio así como arrumado en una esquina, o un parlante apuntando para un lado y otro para el otro, o en alturas diferentes, porque no tienen como una buena mesita para sentarse a camellar, ¿sí o qué? Claro. Esa es una de las cosas que uno casi siempre ve, es como, parce, venga, cómprese una buena mesa. O sea, una mesa de estudio, como les decía, o pues anda, conseguiste un escritorio que te deje por lo menos organizar tu espacio pues de una manera más adecuada. Y la otra es que muchas veces tienen parlantes que son muy grandes para los espacios que tienen. Entonces uno muchas veces llega y uno ve que tienen, no sé, unos Rockit, unos KRK, los de 8 pulgadas, y el cuarto es un espacio diminuto. Entonces, claro, los bajos se vuelven una cosa súper difícil de controlar, súper difícil de escuchar, porque el parlante es demasiado grande como para lo que pasa en las salas, Me ¿cierto? imagino que muy cerca. Y los tienen también muy cerquita. Entonces va como relacionada las dos cosas. Como no hay como un buen lugar para sentarse a camellar, y aparte de eso tienes un parlante gigante muy cerquita de vos, hay como una representación muy, muy difícil pues como de lo que pasa pues en la música que estás haciendo. Y se vuelve muy, como diríamos a eso, se genera como una turbulencia muy grande en frecuencias bajas, por tener pues como equipos un poquito sobredimensionados. Creo que esos son como básicamente los dos primeros errores que uno encuentra pues en los estudios, pues, o en los home studios cuando revisamos proyectos. Y es muy interesante esa parte que menciona Sergio, de sobre todo el ejemplo de los monitores, porque a veces se tiene la concepción que a mejores equipos, mejores resultados. Y no necesariamente es así, porque no necesito invertir en una interfase de miles de dólares si realmente lo que necesita mi espacio o lo que necesita mi trabajo, no hay la necesidad de tener una máquina tan avanzada, tan especializada para ese espacio o para ese proyecto como tal. Y pasa lo mismo con los monitores, porque se empieza a generar como una especie, no sé, una realidad alterada de lo que es el sonido, porque verdaderamente es un enmascaramiento ahí que empieza a suceder cuando el sonido es, digamos, sobre para el espacio. Y aparte el oído se cansa, que eso es otro problema, que cuando ya tenemos como ese golpe de tanto sonido me empiezo a cansar. Incluso he leído en varias partes que hablan que un tip bien interesante para la mezcla en producción, por ejemplo, es hacerlo a bajos volúmenes
incluso si se puede en algunas ocasiones también con audífonos, porque es donde yo logro percibir de una mejor manera, ya que a volúmenes más altos pues el oído se empieza como a cerrar y a proteger y de pronto también me altera un poquito la realidad. Entonces muy, muy interesante ese tema para que tomen nota de, digamos, tener equipos adecuados para el espacio. Hablando del espacio, Sergio, hay algo interesante y es que digamos que todas las casas tienen, digamos, distribuciones diferentes. Entonces nos encontramos con casas donde de pronto el techo no es cuadrado, sino que baja con una inclinación. O mi espacio, mi habitación no es rectangular como supuestamente debería ser para un espacio de producción, sino que es redondo o es cuadrado. ¿Se puede lograr una buena acústica en ese tipo de espacios que no son rectangulares o que tienen techos inclinados? ¿Se puede lograr? De hecho, pues por lo general cuando uno diseña los estudios o busca como un espacio que va a ser como de escucha crítica, porque pues básicamente eso es lo que son los estudios, uno busca que el espacio tenga formas irregulares, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando hay techos inclinados, como por ejemplo diseñamos acá, eso son cosas buenas, ¿cierto? Obviamente hay que entender hacia qué lado es buena esa inclinación, ¿cierto? Es decir, si vos te sentás en el lado más alto de la inclinación, pues lo que va a pasar es que las reflexiones van a pegar contra el techo y se te van a devolver. Entonces ahí ya no es tan buena idea. Más bien uno se sienta al otro lado de la inclinación para que las reflexiones del techo se vayan para atrás, ¿cierto? Y que lo que vos estés escuchando por tus monitores sea lo menos contaminado posible por la sala. Porque digamos que volviéndonos un poquitico como al tema de los equipos, hay algo que yo siempre le recomiendo como a la gente cuando me preguntan, pues como que, vení, Checho, no, pues que me quiero comprar, ¿qué equipos? No, recomendame equipos, vos que has estado en muchos estudios, pues o cosas así. Y lo que yo siempre le digo a la gente es como que en el primer equipo que tenés que invertir es en una buena acústica. Porque vos te puedes comprar, no sé, unos Focal de, no sé, 20 millones de pesos cada uno, pero si tu sala no suena bien, pues los parlantes, por más buenos que sean, no te van a ayudar mucho, ¿cierto? Ahora bien, tampoco hay que invertir pues como una millonada gigante en hacer una acústica súper tesa, pero sí por lo menos como controlar los puntos iniciales y con eso pues ya tienes como una representación como mejor. Y cerrando eso, pues ya como yendo a lo tuyo, sí, o sea, sí se puede. ¿Qué hay que hacer? Hay que entender muy bien cuál es la forma del espacio, ¿cierto? Y buscar como la manera de mejor sentarse en el espacio a trabajar. O sea, como digamos, lo que uno busca casi siempre es como poner los monitores hacia el eje más largo del espacio. Es decir, si tu cuadro es un rectángulo, vos te haces como en la parte más larga, para que el sonido tenga más tiempo para desarrollarse y que no tengas las reflexiones de la pared de atrás de una ahí en tu cabeza. O sea, sería como entonces ubicar la mesa en el espacio más corto para que las paredes más largas sean las que queden de desplazamiento del sonido. Exacto. Porque sobre todo las frecuencias bajas necesitan más espacio y más longitud para poder desarrollarse bien. Además que son las más difíciles de tratar en acústica. Y en algunos casos, casi que en el 100% de los casos, pues, digamos que 90%, pues, que no me fusilen en internet, sí. Tratar esas frecuencias bajas en espacios muy pequeños es muy difícil, o casi imposible, pues, porque vos necesitas mucho espacio para poder hacer una trampa de bajos. Entonces, no sé, tenés un problema por allá en, no sé, 60 Hz. Hacer una trampa de bajos para 60 Hz es una cosa como 1 metro, pues entonces ya no cabe. O sea, pones la trampa o te sientas vos a camellar. Entonces, son cosas que uno tiene que ir como entendiendo y también como jugándole con los equipos que uno tenga, ¿sí o qué? Con respecto a la ubicación tanto de la mesa de trabajo, también surge algo muy importante y es que ¿cuáles son los puntos claves en donde yo pueda colocar paneles acústicos para poder generar una mejor acústica? Si, por ejemplo, tengo un estudio pequeño, ¿cuáles serían las ubicaciones en donde yo podría colocarlos? Listo, pues mira, para eso, normalmente uno lo que busca es poner paneles acústicos o cualquier elemento que te absorba pues el sonido. Menos las cajas de menos las cajas de huevos, por favor, no. Eso no. Ahorita hablamos de las cajas de huevos. Ahorita hablamos de las cajas de huevos. Sí, eso es para que tengas ahí cucarachas, pues, si es que quiere criar cucarachas, algo así. Pero no. Sí, cajas de huevos, no olviden eso, por favor.
Pero es poner como algún elemento que te absorba el sonido, es decir, no sé si no tienes para paneles acústicos, puedes poner unas cortinas que sean muy gruesas, o si te alcanzas para comprar espuma acústica, que digamos nosotros en Bale no somos muy enamorados de ese tipo de elementos, pero es para lo que te alcanza, pues ponerlo como en el primer punto de reflexión. ¿Cómo sabe uno eso? Uno normalmente cuando se sienta a trabajar, uno ubica los parlantes que te hagan un triángulo entre tu cabeza y los dos parlantes, ¿cierto? Entonces vos ubicas ese triangulito, lo medís muy bien, le pedís a un amigo que te ayude como a medir como desde el centro de tu cabeza hasta los tweeters de los parlantes que tengas. Importante también entender el parlante que tenés, ¿cierto? Hay parlantes que están diseñados para estar vertical, otros horizontal, entonces eso es una cosa también que hay que entender. Y luego de que ya tengas como ese posicionamiento inicial, es por lo general como a la derecha de pues como a los lados de tus oídos, mejor dicho, derecha e izquierda, son como los primeros puntos de reflexión de los parlantes. Entonces ahí es bueno poner espuma, panel, lo que sea, ¿cierto? Entonces decir, si yo estoy sentado aquí cabellando y los parlantes dan acá, lo ideal sería poner aquí a los lados como primera medida. Si tengo más elementos de absorción acústica, como más paneles o más lo que sea, pues es bueno atrás de los parlantes y también como sobre tu cabeza, ¿cierto? O sea, lo ideal es buscar como que esa primera información que te tira el parlante sea lo más limpia posible, o sea, que no esté muy contaminada de lo que pasa en la sala, ¿cierto? Exacto, o sea, que lo que te llegue es lo que sale del parlante, porque es con lo que vos vas a tomar decisiones. Por eso es que uno hace pues como tratamientos y cosas así, para procurar que eso que le llega a uno derechito sea solamente lo que el parlante reproduce. Yo tengo una pregunta ahí y ahora que lo mencionas con el tema del techo, ¿es fundamental que yo tenga que tener paneles también en el techo o simplemente con los que yo puedo esparcir alrededor de la sala me ayudan bastante? Pues es lo ideal, en realidad. O sea, lo ideal es que tengas, como les explicaba, como los puntos de reflexión controlados. Si vos tenés un techo ya demasiado alto, pues puede que la cosa cambie, ¿cierto? Pero digamos que lo que uno encuentra normalmente en los apartamentos, pues aquí en Colombia, pues en Medellín, son apartamentos que, digamos que en el mejor de los casos, tenés 240. 240. ¿Cierto? Eso es como el mejor de los casos. Normalmente es 220, un poquito menos. Entonces sí es bueno tener algún elemento acústico, pues como sobre todo sobre tu cabeza, que te ayude como a controlar esas reflexiones que se van a ir para arriba. Listo, y otra pregunta que se me viene y es, en las habitaciones que están construidas en concreto, ¿hay alguna diferencia con las que están, digamos, construidas en drywall o ese tipo Sí, de materiales blandos? Sí, ¿Rebota total. menos o qué sucede ahí? El tema con el concreto es que el concreto es un material muy duro. Y cuando, digamos que uno habla de acústica y aprende un poquitico más de acústica, uno aprende que todos los materiales tienen algo que se llama un coeficiente de absorción. Es decir, qué tanto ruido o qué tanto sonido absorbe lo que sea, ¿cierto? Un cojín, una madera, lo que sea. Y el coeficiente de absorción del concreto es casi nada. Claro, es una piedra. Eso es una piedra ahí durísima, pues. Rebota todo. Eso todo lo que le pega al concreto, eso rebota. Pero es que cuando uno va, por ejemplo, a una bodega o una cosa así, la reverb, pues, y el eco es una cosa como infinita, pues, porque como todas las superficies son tan duras, el sonido se queda ahí para, pues, casi que para siempre, pues, por decirlo de alguna manera, porque no encuentra nada que lo absorba. Mientras que, por ejemplo, el drywall, si bien también es un material duro, no es tan duro, entonces absorbe ciertas frecuencias. Obviamente, hay que entender y tener muy claro que entonces, si mi casa está hecha de concreto, entonces la voy a forrar en drywall y ya es acústica, no, pues ya eso no va a pasar, pues, ¿cierto? Porque sigue siendo un material muy duro. Pero digamos que si tengo la opción entre una y otra, pues prefiero irme por el drywall, que no es tan duro, ¿cierto? Eso es como básicamente... Dijiste algo muy clave y es la absorción de cada material. Eso sí es, digamos que eso ya es conocimiento, digamos que avanzado dependiendo del conocimiento que uno ya tenga, ¿cierto? ¿Qué importancia tienen los bass traps y qué ubicación le podemos dar en un home studio? Ok, pues mira, los bass traps normalmente son elementos que se diseñan para controlar las frecuencias más bajas, ¿sí? Okay, pues como lo dice el nombre, o sea, en español bass trap es trampa de bajos.
Y normalmente uno los coloca en las esquinas de pues como de los estudios, porque normalmente, pues físicamente hablando, es donde más energía de frecuencias bajas se acumula. Entonces es como la fija, o sea, si usted no sabe dónde poner una trampa bajos que compró, pónganla en la esquina, que ahí seguro le va a funcionar. O sea, sin tener que llamar a Bella Acústica, pues, por decirlo de alguna manera, eso le va a funcionar, porque en las esquinas es donde se acumulan. O sea, y digamos que usted no puede vivir como ese fenómeno sin tener que, pues como dice muy técnico, vos puedes poner música como en tu habitación, y vos te vas para la esquina y en la esquina al bajo se siente así un gigante y uno es como, uy, marica, lo logré. Y uno se corre como Y ya para no la está mitad tan gordo. y ya no lo siente así tan pesado, pues, ¿cierto? Eso es un fenómeno, pues, que pasa. Entonces, los bass traps en las esquinas, puede ser en las esquinas, pues, verticales, las esquinas horizontales, la esquina que tengas disponible, porque también pasa mucho en los apartamentos, pues, o como en los espacios que uno logra tener disponibles cuando uno está empezando, que digamos que tenés una ventana y una esquina. Entonces solamente tenés como posibilidad de poner un bass trap porque pues no puedes atornillar cosas del vidrio, pues Total. haces un daño gigante. Entonces si tenés una esquina, pues póngala ahí, la otra póngala arriba, ¿cierto? Y en la otra, pues ponga una cortina, será, pues, que no te dañe el vidrio, pues. Obviamente, ya si tenés la posibilidad de cerrar eso y acomodarlo mejor, pues un golazo. Pero sí, Listo. básicamente sí. Vamos a hablar de algo muy bacano que tocaste ahorita y es lo de las cajas, estas canastas de huevos. Hablemos de eso. ¿Por qué no? Y cómo puedo yo lograr tener una buena acústica en mi casa con poca inversión, con bajos recursos. Ok, pues mira, el tema con las cajas de huevos, eso es como un mito urbano que nació porque las cajas de huevos se parecen a algunos elementos acústicos. Entonces se parecen a unas espumas acústicas que venden, o sea, son muy similares, se parecen a algunos elementos que se llaman difusores. Entonces, digamos que la gente, y yo también en algún momento lo hice hace muchos años, pues cuando no sabía nada de esto, pues, que eso es lo que le dicen a uno, no, uno pone cajas de huevos y eso insonoriza, y uno va a la tienda y no, ahí venga, regáleme cajas de huevos. 50 Sí, cajas uno de es como que deme todas las cajas y guárdeme las que yo voy a seguir viendo por eso, pues, uno lo hace. Y volele laca a eso y Y péguela. pegue o pinte eso, pues lo que sea, y Con pegue vinilo. eso. Pero no, el tema con eso es que eso no absorbe nada, porque eso en realidad eso es como, Cartón. es Eso como es una fibra de papel, papel ahí, eso es como papel. reciclado, y eso no tiene ningún coeficiente pues como importante de absorción, ¿cierto? Entonces, no, pues el mito con las cajas de huevos es que eso no sirve para nada, o sea, eso te va a traer cucarachas, si se moja o se daña empieza a ver maluco, entonces eviten eso, pues, ¿cierto? Más bien compren la espuma que parece eso, pues, si es el caso, si de pronto el presupuesto no es muy alto, entonces eso no. Y como que puede utilizar uno en la casa como para adecuar su acústica, si uno no tiene pues como un presupuesto destinado para eso, pues, o cero presupuesto, pues hay muchas cosas que uno puede utilizar. Una es, pues digamos que las más comunes que uno encuentra es lo que les decía, las de las cortinas. Pues conseguir unas cortinas de una tela gruesa o dobles cortinas, pues cosas así, y poner cortinas en tu habitación. Eso, si bien obviamente no va a ser pues como la panacea pues en acústica, va a generar un cambio importante en cómo suena tu habitación. Otra cosa es, si en su casa hay un sofá por ahí que nadie usa, métalo a la habitación. Un sofá es un elemento que está lleno de espuma y pues, en una cantidad bastante densa. Eso te puede funcionar de una manera interesante, como hacer de pronto control de frecuencias bajas, pues de bass traps, pues sí o qué. Poner, por ejemplo, libros en la parte de atrás de donde estás sentado, procurar libros como de varias profundidades para que te sirvan como difusores. Pues uno puede utilizar varios elementos que uno tenga ahí en la casa sin tener que, pues como romperse pues el bolsillo. Bueno, aprovechamos para saludar ahí en el chat, vemos conectados varios artistas. Sebastián Lex, saludo mi brother, Derau también de la Mi casa. hermanito. Gaso DJ también. Los invitamos a que nos dejen las preguntas que tengan relacionadas con el tema de acústica ahí en el chat y vamos a estar resolviéndolas con Sergio, el experto invitado hoy que viene de Bale Acústica para ayudarnos a revisar este tema. Bueno, hablando de todo lo que, digamos, puede hacer un productor que apenas esté empezando y quiera montarse un home studio, ¿qué tan viable es que ese mismo productor pueda crearse sus propios paneles acústicos?
¿Se puede, no se puede, sin gastar tanto dinero? Pues yo creo que con la historia que les conté ahorita, la respuesta es que sí se puede, ¿cierto? O sea, como les contaba ahorita, Grego y yo, cuando empezamos pues el estudio, pues nosotros teníamos conocimientos más o menos y hicimos alguna investigación pues en su momento de como de qué materiales servían y teníamos pues como un poquitico de habilidad como de carpintero, por decirlo de alguna manera, para armar cosas y armamos pues los primeros paneles que alguna vez Bale vendió, ¿sí o qué? Entonces la respuesta es sí, o sea, ¿qué tenés que saber? Primero, es importante que sepas manejar algo de herramienta. O sea, vos no tenés que ser pues el super carpintero pues que haga una cosa súper tesa, pero sí más o menos entender cómo funciona un taladro, que sepas de pronto cortar madera, pues algo básico pues, y que entendas cuáles materiales te pueden servir, Que pueden ¿cierto? servir para absorber. Que eso es lo más importante, digamos que con lo que estás haciendo, digamos que estructuralmente hablando un panel no es una cosa pues muy complicada, eso es simplemente pues un bastidor de madera pues, con 4 palos literal, es más o menos saber tapizar o forrar pues alguna cosa con alguna tela que permita pasar el sonido, que eso es muy importante, ¿cierto? Que eso también lo hemos visto pues en algunos casos, que es como, es que yo me hice los paneles y los forran en plástico o en un plotter, y digamos que lo importante es que la tela permita que el sonido pase. Y una manera es vos coger la tela y soplarla, pues, y si el sonido y si pasa al aire, sin problema, es que el sonido va a pasar también, ¿cierto? Y ya busca los materiales acústicos. Materiales acústicos que uno pueda comprar aquí en Colombia muy fácil es, por ejemplo, la frescasa, que eso es una lana de vidrio. Como una fibra de vidrio. Es una, y sí, pica sabroso. pica como putas, pues. Eso sí, no le vayan a meter la mano a eso. O Sí, sea, eso hay que guantecitos, manipularlo con mascarilla. guantes y toda la cuestión porque pica bastante. Sí, sí, no es una cosa pues así pues, que te vaya a matar, pues, pero sí es maluca de trabajar, o sea, es una cosa muy Sí. volátil, pues. Entonces la frescasa la conseguís en Home Center, en cualquier lugar de construcción liviana, pues vos llegas a esta frescasa y todo el mundo va a saber qué es, pues. Sergio, ¿qué tan cierto es que eso también ayuda para el tema de la temperatura? ¿Eso es verdad? Sí, Ok. la gran mayoría de materiales acústicos también son materiales térmicos. Ok. Entonces ayudan a reducir, pues, Sí. a reducir o a conservar pues, Ajá. lo de la temperatura de los espacios, ¿sí o qué? Entonces sí, puedes conseguir frescasa, lana de roca. La lana de roca no es tan fácil de conseguir en esos lugares, pero pues esa la hacen aquí en Medellín incluso. Vos puedes llamar aquí al fabricante y ir como, hey, necesito lana de roca, ellos te venden pues como por paquetes. Y básicamente esos son como los materiales que existen, que uno puede comprar acá y que en realidad son excelentes materiales, o sea, son como, diría yo, como el top de materiales acústicos. Eso sí, son materiales que tienes que forrar en algo, porque eso, pues como decías vos, Andrés, eso pica muchísimo, te da como mucha alergia, entonces vos no puedes llenar y montar una pared con frescasa pegada a la pared, no, o sea, al otro día te morís, pues cada que entras de cuarto te va a picar todo, pues. Todo. Entonces hay que forrarlo en alguna tela o en, sí, en algo pues que contenga pues el material y que no te pique. Listo, Sergio. Hay algo también interesante y es la habilidad que podemos desarrollar las personas que, digamos, en algún momento no contamos con los recursos para hacer un tratamiento acústico a la sala, pero sí se desarrolla una habilidad como de conocer mi sistema de sonido. Y lo digo es porque a veces escuchamos en lo que estamos haciendo y cuando vamos a otros estudios o salas de otros amigos o al club o al carro, yo ya puedo entender escuchando en un sonido más plano qué es lo que pasó con mi mezcla en ese espacio mío. Yo sé que es muy difícil, pero ¿qué opinamos también de las personas que logran desarrollar esa habilidad? Igual la recomendación es que también le hagan el tratamiento acústico a la sala para que ellos también puedan tener un sonido más plano, o la recomendación es que si ya lo desarrollaron sigan trabajando así, inviertan en equipos, por ejemplo. No, pues en realidad la recomendación siempre está, pues, ¿cierto? Porque hay cosas que por más que uno conozca su sistema, hay cosas que se le pueden pasar a uno pues como por agentes de la sala. Es decir, si tu sala es muy brillante, por más que vos conozcas el sistema, es probable que tus mezclas sean más bien opacas, pues. Exacto. Entonces, a que vos lo sepas, eso a veces, cuando usted está como metido en la película camellando, eso se pasa y usted simplemente toma decisiones con lo que usted escucha. Entonces, digamos que, como les decía ahorita, el tratamiento acústico no es como un lujo dentro de tus equipos, pero es algo importante que hay que tener.
sobre todo si esa es tu tarea, pues, y ese es tu negocio, ¿cierto? Es como quien monta un puesto de empanadas y se compra una fritadora, o sea, la tiene que tener, ¿cierto? Lo mismo, pues, con el estudio. Vos te montas un estudio y vos necesitas acústica porque eso hace parte como de tus equipos, por decirlo de alguna manera. Entonces, si bien no estoy diciendo que entonces si no tienes acústica no puedes producir, porque eso sería un error, pues, decir eso. Hay gente que hace hits mundiales en el baño, pues, cosas de Y con audífonos. y con audífonos, ¿cierto? Es muy importante, sí, conocer el sistema, pero la acústica es una ayuda importante. Ahora bien, lo que vos decís, tener también una buena acústica te ayuda a que tus mezclas y que tu música traslade mejor de un sistema a otro. Porque no tienes que hacer esa compensación. como esa ida y vuelta. Entonces, como que mezclo en mi casa, y listo, y me meto al carro. Y luego voy al carro de Daniel. Y luego al televisor. Y luego voy a la casa tuya que tenés, no sé, un home theater muy bacano. Entonces, parce, Andrés, venía, déjame poner ese temita aquí. Y a tomar nota en todas partes. Entonces, mientras usted hace ese tour por toda la ciudad, de poner su canción a ver cómo suena, es más fácil, haga acústica en su espacio, tome buenas decisiones con una acústica un poquito más adecuada y no tienes que dar tantas vueltas como por el mundo, pues, como para entender si tu canción estuvo buena o no, ¿sí o qué? Total. Por ejemplo, los productores que producen y generan máster ellos mismos, ¿cierto? Digamos que van a tener esa percepción de que cuando yo hago la canción, pues sí, yo estoy produciendo un track no sé, en audífonos o en el home studio que yo tenga. Pero en el momento de la producción se van a encontrar con digamos que con esa barrera en donde no van a tener el sonido que realmente ellos desean. Cuando entramos a ese problema, ¿cómo afecta esa percepción del sonido en cuanto a la producción? O sea, necesito un estudio, o cómo necesito adecuar ese estudio para que me funcione para ambas cosas. Para mezcla y máster. Para mezcla y máster. Pues ahí lo más importante, bueno, son varias cosas, creo que no solamente una. O sea, lo primero es lograr de alguna manera como que haya la mayor cantidad de silencio posible. Si vos no tenés mucho dinero para invertir en un aislamiento, una buena práctica que incluso yo hice mucho tiempo es trabajar en las noches. Porque por lo general en las noches hay más silencio. La gente está dormida, no hay tanto carro, ¿sí o qué? O sea, entonces digamos que se vuelve como un aislamiento natural, por decirlo de alguna manera. El bulloso es uno, pues, mejor dicho. Entonces eso es una buena manera, o sea, trabajar cuando haya silencio, ¿cierto? Otra es tener referencias, ¿cierto? Eso es supremamente importante, y tomar descansos como para que los oídos como que se liberen. Entonces, tener referencias de canciones que vos no hayas hecho, ¿cierto? Que vos no hayas producido, ni hayas mezclado, ni nada, o sea, que vos no tengas, ojalá, nada que ver en la canción, pero que vos tengas como referencia que esa es una canción que te gusta y que vos sabes que suena bien porque la has escuchado, pues, como en muchos escenarios. Okay. ¿Cierto? Entonces, eso es una buena idea también, ¿cierto? Digamos que si vos no tenés para invertir en nada de estas cosas que estamos conversando, pero igual aún así necesitas salir adelante con los proyectos y llegaste a esa barrera de como que, uy, marica, no, o sea, es que, no sé, tengo aquí esto hasta cierto punto, no sé cómo seguir para adelante y no tengo el presupuesto para tener acústica, pues sí tienes referencias, ahí en Spotify, donde quieras. Empezar como a comparar, es como que, bueno, y hacer como una escucha crítica de esas referencias. Entonces, es decir, vos te vas a poner un tema de, no sé, de cualquier artista que se nos ocurra, que te guste mucho. Entonces vos llegas y pones la canción y la escuchas, pero la escuchas con cuidado. O sea, es muy diferente vos ponerla ahí mientras trapeas, pues, que ponerla y escuchar como que el bajo suena como así, las voces están ubicadas como de tal manera, este man, la reverb más o menos suena así, porque eso también te ayuda a entender tu sistema, ¿cierto? Claro. Es como que, bueno, cómo suenan esas canciones que fueron producidas por un montón de gente y que tienen un equipo de trabajo, pues, digamos, como muy pristino, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo suena eso en mi estudio? Ahí es donde los productores llegan a encontrar el color del sonido. Exacto. Entonces es como que, marica, yo quiero lograr eso. Entonces, no sé, yo quiero sonar como Martin Garrix, no sé, por decir cualquier cosa. Pues vos vas a escuchar la música de él, ¿cierto? Pero es muy diferente escucharla y parcharte, pues, a escucharla con cuidado y entender cómo, viste, marica, cómo habrá hecho ese bajo. Ve, ese man como que, no sé, como que aplicó este efecto en el bajo con el kick, entonces logró eso, ¿cómo se hará? Entonces empezar a buscar y tener como referencia. Entonces como
en vez de ir y volver a la casa de todos los amigos a ver cómo suena tu música, más bien como ir y volver en cómo suena tu música comparada con otra música que para vos ya está lista, ¿cierto? Eso es como una manera como de quitar esas barreras, porque uno a veces llega como a ese punto que no sabe qué hacer y usted empieza a escuchar otra música y uno es como que, esto debería ser como así, debería ser como así, es que el redoblante está más brillante y el mío no, entonces es como hacer esas La comparaciones. comparación. Total. Y algo muy interesante que decías ahorita y que creo que vale la pena recalcar aquí, y es que entendamos que la acústica hace parte fundamental de mi home studio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo quería hacer música y empecé entonces, ¿qué es lo primero? La interfase, los monitores, el teclado MIDI y la laptop, y ya. Y así estuve muchos años y me di cuenta que tenía un problema de acústica porque cuando enviaba mis tracks a masterizar, me devolvían una cosa que me decían, o sea, tu mezcla está fatal, tu mezcla está fatal. Y yo decía, no, pero es que a mí me suena bien. Claro, cuando empezamos a abordar el problema y a, digamos, a poner paneles y trampas debajo y ciertas cosas, para mí ha sido todo un proceso muy difícil volverme a acostumbrar porque ya todo me suena encerrado, me suena muy pasito, me suena muy diferente. Tanto así que digamos que mi flow de trabajo como que decayó y me toca volverlo a construir desde cero y acostumbrarme a ese sistema de sonido que es tan diferente. Entonces es la invitación como que tengan claro que antes de irse por un teclado MIDI o por una interfase, piensen también en cómo van a tratar acústicamente el espacio, porque como nos decía Sergio, no tenemos la costumbre de pensar que eso hace parte de todos los elementos que yo tengo que conseguir, sino que me voy de una por la interfase, por unos audífonos o por un montón de cosas que a la final si no tengo un tratamiento acústico, pues lo que voy a hacer luego es tener un dolor de cabeza. Curva como más difícil. Sí, es ¿cierto? un dolor de cabeza porque es desaprender y para mí eso es muy difícil, o sea, ustedes acostumbrarse de algo a volver a que su oído ya se acostumbre a un nuevo sistema de sonido y trabajar con eso es mucho más complicado. Sergio, ¿vos crees que uno como productor pueda hacer unas mezclas bien bacanas solo con audífonos? Sí, o sea, si vos, hay dos cosas. Si vos conoces muy bien tus audífonos y tenés unos buenos audífonos, eso es muy posible. ¿Qué pasa cuando uno mezcla con audífonos? Sobre todo cuando uno mezcla con audífonos cerrados. Es que uno no tiene como percepción del espacio que lo está rodeando, ¿cierto? Entonces uno tiende como a de pronto exagerarse como en reverb, ese tipo de cosas. O en bajos de pronto, porque uno lo escucha muy ahí en la cabeza. O hasta en una vocal. O en boca, sí, pues como uno toma decisiones muy basadas como en que todo lo tenés ahí pegado, ¿sí o qué? Y uno no escucha así pues en la vida real, pues uno, Claro. uno no va así por el mundo, ¿sí o qué? Entonces, sí se puede, yo recomendaría que si, digamos que hablando de todo lo que estamos diciendo, finalmente no puedes como conseguir tratamiento acústico, no tenés la capacidad de hacerte tus propios paneles, ese tipo de cosas, consigas entonces unos audífonos abiertos, ¿cierto? Unos audífonos abiertos son una excelente representación de lo que suena pues a través de tu sistema, ¿cierto? Obviamente hay unos más tesos que otros, pero es un buen inicio, porque al no estar cerrados del todo, bueno, tiene una desventaja y es que no te aíslan del mundo, ¿cierto? Entonces hay que entender eso, o sea, son unos audífonos que se utilizan más que todo como para mezcla y máster. En producción. Sí, como en esas etapas finales, porque para grabar eso se escucha todo. O sea, es como tener un parlantico ahí que suena y todo el mundo lo oye. Pero por eso mismo es que también funciona muy bien, porque no generan como una cavidad cerrada en los oídos, entonces la presión del aire como que se mueve más y no te enmascara tanto pues como las decisiones. Que en eso se diferencian los audífonos para DJ de los audífonos para producción. Los audífonos Exacto. que usamos comúnmente para mezclar, pero mezclar como DJs, son muy cerrados porque lo que tienen que conseguir es aislarme el sonido exterior. Mientras que los que son para producción tienen unas características diferentes, entonces también es muy importante que sepan, Exacto. porque he visto varios amigos como que se confían de tomar la decisión de tener unos buenos audífonos para hacer música, pero basados en las características que ofrecen para mezclar como DJ. Y son dos cosas totalmente Sí, diferentes. son escenarios diferentes, Ok. pues, y si bien obviamente uno utiliza las herramientas que uno tenga disponibles, pues también hay que entender que hay herramientas que son hechas para ciertas cosas, ¿cierto? Como ese es el caso, pues. Total. O sea, es muy diferente
mezclar con esos audífonos que son para en vivo, que son, como te dices, normalmente son, son más apretados, tienen como un realce mucho más grande como en bajos, porque digamos que cuando vos estás en ese escenario de tocar en vivo, hay cosas críticas que vos necesitas escuchar por sobre otras, ¿cierto? Y en eso va que, pues, por ejemplo, necesitas escuchar muy bien el beat, El bajo. pues como los bajos en realidad, y como lo que vos decías, Andrés, estar muy bien aislado de lo que pasa afuera. Total. Para poder sincronizar las canciones, bla, 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 así hacer como toda la tarea pues, que hace el DJ. Vos en tu casa no necesitas eso, vos necesitas escuchar bien los bajos, los medios, los altos, necesitas pues que no te canses porque vos no puedes estar 6 horas con los audífonos, ahí, te va a doler la cabeza, ¿cierto? Además de que ese sonido ahí tan directo, eso te va a afectar pues más temprano pues que tarde en cómo escuchas la música. Entonces sí, eso es muy importante pues, y yendo como a eso mismo, como lo que vos decías ahorita, como de mezclar a volúmenes bajitos. No es como que mezcles así susurrado, pero a un nivel que vos puedas soportar como una sesión larga. Normalmente, pues como ahí como tirando como la matemática del asunto, normalmente uno debería estar mezclando y pues y trabajando pues como en esas tareas a 82 decibeles más o menos, como entre 80 y 84 decibeles, porque se supone que es como en el nivel de sonido en el que el oído humano escucha lo más plano posible. Okay. Ya más alto empezás a percibir un poquitico menos algunas frecuencias y más bajo pasa lo mismo. Entonces cuando vos le pones menos volumen, por lo general es más difícil percibir las frecuencias más bajas. Okay. Y al contrario pasa cuando le subís, o sea, ya se hace, pues cambia como esa curva, por decirlo de alguna manera. Entonces ese nivel por lo general es como lo más plano de cómo escucha uno para trabajar. Pero hablando de ese tema de los volúmenes, ¿cuál sería la mejor ubicación de los monitores en un estudio pequeño, por ejemplo? Muchas personas compraron su monitor, un productor que está empezando compró unos monitores que le alcanzaron, los ubicó en su espacio, pero ¿cuál sería la manera más adecuada? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para ubicarlos? Pues primero lo que decíamos ahorita, como identificar cuál es el lado más largo de tu habitación, ¿cierto? Y ponerlos como en ese eje más largo. Es decir, si tu habitación mide, no sé, 3 por 2, vos te vas a sentar en donde da 3, ¿cierto? Entender cómo son tus monitores es muy importante. Hay algunos monitores que tienen la abertura como al frente, otros lo tienen atrás, ¿cierto? Cuando la tienen adelante, es un monitor que te permite pegarlo más a la pared. Entonces vos puedes tenerlo casi que pegado a la pared y el parlante no se ve tan afectado pues como por la cercanía pues de la pared. Si el parlante que tenés, el defogue lo tienes atrás, tienes que separarlo un poquito más, por lo menos unos 30 centímetros. Entonces, primero eso, hacerte en el lado más largo, entender tus monitores dónde tienen el defogue, que eso es muy fácil, pues a vos simplemente lo ves, si tiene un hueco al frente es que el defogue es al frente, o si lo tiene atrás es que es atrás, no hay que saber pues nada más. Procurar hacer pues como un buen triángulo entre tus monitores y vos, para tener pues como una buena representación como del estéreo, y sentarte, pues o procurar como sentarte como en la mitad de ese eje más largo. Es decir, si ya dijimos que nos vamos a sentar como en el lado de los 3 metros, que yo quede como en la mitad de esos 2 metros de ancho. Okay. ¿Cierto? Porque vimos que la habitación era 3 por 2, entonces yo me siento como en la mitad y estoy hacia lo más largo. Es decir, estoy como, aquí están mis monitores y me disparan para acá. Okay. Sentarse como en la mitad. Eso es un buen punto, pues, acomodar tus parlantes y ahí ya con eso, pues, puedes arrancar. Vamos a aprovechar este tema que estamos hablando como de la ubicación de los monitores y la disposición de mi sonido en el cuarto. Queremos mostrarte unas imágenes para que a partir de ellas vos nos digas qué pensás, qué opinás. Son imágenes reales de home studios bajadas de internet y que sé que es la realidad de muchos de nosotros, que a veces lo tenemos dentro de nuestra misma habitación, donde al lado tenemos una cama, donde tenemos más cosas puestas, instrumentos, cortinas. Entonces es muy chévere porque a veces se cree que el espacio tiene que estar totalmente vacío y según entiendo, todos estos otro tipo de elementos ayudan a cortar esas frecuencias. Entonces vamos a mirar la primera imagen
para que Sergio nos cuente qué opina de ellas, qué opina de esa disposición, cómo están organizados los monitores ahí y qué podemos entender de cada una de ellas. Vamos a mirar la primera. Dale ahí, Cris, porfa, transición. Mira este espacio. Tiene una mesa pequeña, el espacio es rectangular. Inicialmente se ve que está bien dispuesto porque como hablamos ahorita está como en la pared más corta. Pero entonces contanos qué ves vos ahí de ese espacio. Pues mira, ahí vean que de los que les hablaba ahorita, el man inicialmente lo que se montó fue una buena mesa. Okay. O sea, el man tiene una buena estación de trabajo. Sí. Porque eso, pues para mí siempre es como de las cosas más importantes. Si vos estás cómodo, vos logras buenas cosas. Entonces, ahí veo muy bien, pues como ese tema, pues de que tiene una buena mesa, y el man se ve pues ahí como acomodado en lo que necesita. Tiene una muy buena absorción en los primeros puntos críticos que hablábamos ahorita, que era las paredes de los lados, y si no tenés para poner en el techo, que pues por la foto pareciera que no, por lo menos en la pared del frente. Y el man tiene ahí una ventaja, pues pareciera ser, y es que el piso parece ser de alfombra. Exacto. Eso es una cosa buena, pues es un tema importante. Digamos que la alfombra pues no es como lo último pues en acústica, pero te ayuda, porque te ayuda como un poquito en la absorción del eje vertical, si no puedes poner pues como cosas en el techo. Entonces, sí, eso es un buen ejemplo de un home studio. O sea, el man tiene ahí como esa parte inicial de los parlantes, al parecer pues como muy bien controlada. Súper bien, vamos a mirar otra imagen, Cris, porfa. Mira este espacio, nos gusta mucho esta foto, porque mira que ya tiene más elementos atrás como un sofá, tiene muebles y aparte tiene una ventana. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Pues mira, ahí se ve que el man tiene unos bass traps pues importantes, sí. Porque si vemos los parlantes y detrás de los parlantes se ven unos elementos que son bastante gruesos, incluso a los lados esos que se ven como negritos, que tienen como una base de madera, son unos paneles bastante más gruesos, o sea que ahí el man debe tener un muy buen control pues de frecuencias bajas. Total. ¿Cierto? Que eso es lo que les explicaba ahorita, si vos tenés un problema de frecuencias bajas muy graves, la única opción es hacer paneles muy gruesos, porque no hay una espuma que te quite los bajos, eso es puro cuento pues. Listo. Sergio, ahí están haciendo una pregunta los que están conectados y dice uno, ¿qué consideraciones especiales debo de tener si mi habitación tiene superficies como ventanas y puertas? En la imagen que estamos viendo del estudio vemos una ventana detrás de las pantallas y al lado de los monitores. Exacto. ¿Qué tanto afectaría esa ventana en la acústica de ese estudio? Eso, pues digamos que la consideración con eso es que la ventana del vidrio es un elemento muy duro, ¿cierto? Como similar como a lo que hablábamos ahorita del concreto. Entonces la consideración es una cortina. Incluso mira que ahí se ve que el man tiene como una cortina doble. Seguramente cuando el man camella en algo más crítico, seguramente cierra también la otra cortina para tener más absorción contra el vidrio. Total. Incluso es muy chévere, leí por ahí en un artículo algo que decía que si no tenemos el suficiente dinero, la inversión para llenar pues de paneles el sitio, apoyarme con unas cortinas gruesas en ciertos tramos de las paredes más largas funciona súper bien porque las cortinas es un material que tiene muy buena absorción y llevar los paneles, los pocos que pueda tener, como a esos primeros puntos de reflexión para lograr que funcione un poquito mejor. Vamos a ver la siguiente imagen. Esto es lo más común que digamos encuentra uno en los home studio de los amigos, donde mira que tiene ahí como todo full, el micrófono al lado, pero no logramos apreciar nada que tenga que ver como con material acústico. Tiene el Super Nintendo para jugar. Sí. No puede faltar. No puede faltar. Sí, o sea, digamos que ahí bueno, lo que tiene bien el man es, primero, que tiene una buena mesa para ubicar bien sus cosas, ¿cierto? Que vuelvo como a lo del principio. Sí. O sea, hay que tener una buena estación donde usted pueda acomodarse bien. Segundo, hay algo que tiene que no sé si los demás lo tenían, creo que no porque tenían los parlantes pues en bases, y es que como tiene los parlantes sobre la mesa, los tiene sobre un elemento que se llama mopads. Que son las espumas. Que son unas espumas que lo que ayudan es a desacoplar los parlantes como uno del otro. Eso en teoría lo que hace es que hace que tu parlante no se contamine de lo que suena del otro parlante. O sea, que digamos que las vibraciones de uno no le lleguen al otro. Okay. Entonces, en teoría vos deberías escuchar
más claro pues lo que Más pasa. limpio. Exacto. ¿Por qué digo que en teoría? Porque eso tiene como una consideración de que la espuma tiene que aplastarse más o menos un poquito para que funcione bien. Si no se aplasta nada, no, o sea, no está haciendo nada. Ok. Listo, vamos a saludar también que hemos conectado Diego Romero, Guarcamilo, del crew de Cuarzo, Daniela Suárez, Alexandra Palacio, Camila González, tenemos también la crew de Not So Serious, un saludo para todos. Y vamos a mirar las últimas imágenes que tenemos, porfa, Cris, para que Sergio nos dé su opinión acerca del tratamiento acústico. Miremos esta, donde hay bastante material, se ve bastante material que podemos ver de esta estación de trabajo, Sergio. Pues aquí hay algo de lo que más o menos hemos como tocado pues durante pues este ratico, y es el tema de las espumas. Si bien el man tiene un boleo de espumas por ahí por todo lado, las espumas son un elemento acústico que funciona muy bien para las frecuencias altas y medias altas. En el resto de frecuencias no hacen casi que nada. Total. Entonces por eso les decía, a uno le venden esas que no, que un bass trap de espuma, eso, pues eso no hace nada. O sea, eso no tiene la densidad suficiente como para poder atrapar el sonido de las Total. frecuencias más bajas de la manera adecuada. Entonces uno como que lo pone y uno como que no siente que pase nada. ¿Qué pasa en este tipo de cuartos? Que yo creo que todos lo vivimos en algún momento, empezando pues como en nuestro viaje pues en la música. Cuando uno llena el cuarto de espumas por todas partes, el espacio se siente como muy opaco. Y el fenómeno es ese, como las espumas absorben tantas frecuencias altas, entonces vos entras y vos sentís el lugar como apagado. Claro. Pero entonces vos pones algo que tenga bajos y se siente como aún más bajudo. Ok. Porque como todo el material que tenés puesto en las paredes te absorbe todas las frecuencias altas, pero no te absorbe los bajos, entonces lo sentís aún más como una bola ahí de energía que uno es como, "Uy, marica, va a poner más espuma y no pasa nada". Claro, y de por sí esas son las canciones que luego salen y uno escucha y suena demasiado brillosa, o sea, es una Exacto, cosa que uno va y cansa el oído suena, súper rápido. y uno la pone en el carro y uno siente Sí. eso como si le estuviera perforando el tímpano. Uno es como, "Ay, marica, eso, ¿qué pasó? ¿Qué Total. pasó? Que tu cuarto tiene demasiada absorción en frecuencias altas". Y mira que vemos en esta foto que él trató de simular unas trampas debajo, poniendo estas espumas triangulares en las esquinas, pero realmente eso lo que va a hacer ahí es, como vos decís, cortar pura frecuencia medio alta y no hace nada. Lo que se ve interesante es que sí tiene como unos paneles chéveres al Sí, lado y los de los lado. lados parecen estar bien. Esos se ven chéveres. Y mira que hay una consideración ahí bacana, Andrés, es que los paneles parecen estar alejados un poquitico de la pared. Sí, súper. Eso le sube el coeficiente de absorción al panel. Ok. Cuando uno lo separa, hasta cierto punto, pues no es como que vas a dejar un metro pues detrás, pero hasta cierto punto te ayuda a que el panel absorba más frecuencias bajas. Claro, porque está más alejado del componente rígido. Entonces lo que pasa ahí es que el sonido llega al panel, lo atraviesa, llega a la pared y se devuelve. Entonces vuelve y absorbe nuevamente. Hace Entonces, como doble el trabajo. Exacto, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno cuelga nubes acústicas en los cielos, que queda un espacio como entre el cielo, pues como el estructural, por decirlo de alguna manera, y el panel. Entonces lo que pasa es que actúa hasta cierto punto como una pequeña trampa de bajos. Excelente, excelente. Bueno, y creo que teníamos una última imagen que sí era más de corte ilustrativo, como para que las personas entiendan cuál es, digamos, una regla universal o estándar de tratamiento acústico de un salón. ¿Qué vemos ahí? Sí, eso es una muy buena manera como de acomodar tu espacio. Mira, entonces tiene una buena mesa, digamos que eso es como un resumen de todo lo que hemos Sí. conversado. Tiene una buena mesa donde puede acomodar muy bien sus monitores. Ajá. Tiene tratamiento acústico en las esquinas, o sea, tiene paneles que le están ayudando como de bass traps. Tiene tratamientos detrás de los monitores. Tiene tratamiento también a los lados como los primeros puntos de reflexión y atrás también. Algo de lo que no hemos hablado y que es muy importante pues como también entender es que no se trata de llenar todo el espacio de material acústico, ¿cierto? O sea, no es llegar y comprar un bolo de frescas y pegarlo por toda la habitación, sino que hay que buscar como un equilibrio en el que tenés como la absorción suficiente para controlar lo que pasa sin matar de todo el espacio, porque eso también te lleva a tomar decisiones erróneas cuando mezclas o masterizas. Digamos que si vamos pues si vemos este espacio que hicimos acá, si vemos aquí Triple Point, aquí detrás de ustedes
hay un elemento de madera que es un difusor acústico, ¿cierto? Si bien aquí tenemos absorción pues, en muchas superficies, también tenemos difusión, pero es una difusión calculada y controlada, ¿cierto? Para que las reflexiones que me vuelven a mí cuando estoy sentado en el punto de mezcla sean unas reflexiones más sanas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O sea, que no sea como el latigazo de que le pegó a la pared y se me devolvió de una, sino que este elemento está diseñado para que el sonido llegue a él y lo quiebre y lo distribuya la energía de una manera un poquitico más sana en el espacio y que la distribuya hacia los elementos de absorción acústica. Ok. Entonces, no es solamente que vos llenes el espacio de paneles que absorben, sino que también hay que tener algunos elementos que te reflejen el sonido, pero de una manera más sana. Normalmente los difusores se ponen atrás. Es casi que regla general. Normalmente uno los pone como en la pared de atrás de uno, y hay algo muy importante con los difusores, que es que los difusores tienen una distancia a la cual funcionan cuando vos estás sentado en el espacio. Es decir, si yo me siento aquí pegado al difusor, no voy a sentir el efecto de lo que hace, simplemente voy a sentir una reflexión que me llega. Pero si me siento en el punto de escucha, voy a sentir el efecto que hace el difusor. Okay. Entonces también digamos que se diseña con esas dos cosas en mente, con la distancia y las frecuencias que necesito como esparcir. Ahora que estamos hablando de este tema, Sergio, ¿qué tan útiles son los análisis de espectro? ¿Hay de pronto alguna aplicación o herramientas que nos ayuden para realizar, digamos que, ese análisis acústico de nuestro espacio? Sí, mira, de hecho nosotros, esa la conocí estando en la universidad pues con uno de los profesores de acústica, y a hoy día la sigo utilizando. Es un aplicativo que es gratis, que se llama REU, Room EQ Wizard. Es una suite básicamente completa, muy completa, que permite hacer análisis acústico de los espacios de maneras más o menos sencillas, ¿cierto? Y como es un aplicativo que es gratis, hay muchísima información en internet. Entonces uno encuentra videos de tutoriales, guías, el software está en español y te permite hacer como muchas cosas, te permite incluso hasta simular el espacio. Entonces vos puedes simular el espacio, como dibujar con las medidas que tenés. Sí tiene la limitante de que solamente te permite dibujar como espacios rectangulares. Entonces si tu casa tiene, pues o tu espacio tiene el techo inclinado, o por ejemplo como es acá que, pues, que todas las paredes son irregulares, pues el software no te permite hacer eso. Pero digamos que para lo que uno encuentra normalmente, pues que siempre son rectangulares o cuadrados, funciona muy bien. Y uno puede posicionar los monitores, hacer el triangulito, que si tienes un sub o no, te permite ponerlo y empezar a como a jugar como en el software, como para más o menos entender, porque te va mostrando como un gráfico de cómo debería sonar con lo que estás poniendo ahí. Y también te permite poner como algo de absorción, ¿cierto? Entonces vos puedes poner como que mira, esta pared va a tener, no sé, 100% de absorción, esta tanto, y te empieza a mostrar como una gráfica de lo que supuestamente debería pasar, pues como en tu cuarto. Esa es una herramienta buenísima. Como les digo, yo la utilizo hoy en día para hacer informes, pues, especializados de los que hacemos en la empresa, para hacer diseños. Y tiene como un apartado que te permite hacer unas mediciones, que esa sí requiere un poquitico más de conocimiento, pues, pero como les digo, todo está pues ahí, que te permite como tunear de una mejor manera el espacio con esas mediciones que uno puede hacer y entender como de pronto de una manera más clara y gratis, pues, qué es lo que pasa pues como en el espacio. Esa es una. Hay otras tantas pues herramientas, todas online, pues como que te permiten calcular paneles, te permiten calcular trampas de bajos, difusores, y la gran mayoría son gratis, pues hay muchas gratis que funcionan muy bien, ¿cierto? Y que es simplemente pues como buscarlas. Se pueden buscar como calculador de difusores QRD. Eso te sirve para calcular y diseñar difusores. Hay otras que son para calcular paneles, entonces puedes poner calculador de paneles acústicos y te salen varias. Hay unas que son como tablas de Excel, otras que son online, entonces vos pones como que la medida del panel, qué material más o menos voy a utilizar y él te saca ahí como una grafiquita como mira, el panel debería ser más o menos eso. Total, en estos días estuve yo buscando en internet, me encontré una aplicación que se llama Decibel X
Y es Sí. una que utiliza el micrófono del celular para que vos puedas medir como la acústica en la sala y te muestra unos gráficos lo más interesantes, si tiene realces en graves, si Sí, tiene esa es muy realces en bacana. agudos. Y tienen un módulo como Ajá, Pro, si vos querés exacto. como desbloquear pues el resto y hacer más cosas. Y eso te ayuda a tomar decisiones para lo que querés Claro. hacer en tu espacio. Bueno, vamos a tocar un tema que incluso le va a interesar mucho a Diego Romero, que fue quien nos ponía en el chat la pregunta de las consideraciones que debe tener tanto con puertas y ventanas. Y es que hablemos un poquito de los burletes y de este tipo de materiales que hablamos ahorita fuera de cámaras, que digamos las personas no están tan acostumbradas a utilizar y que pueden ayudar tanto para que el ruido no salga, pero también como para mejorar la acústica. ¿Qué son los burletes? ¿Cómo los puedo instalar? ¿Cómo los puedo conseguir? ¿Y de qué manera me ayudan tanto en puertas como en ventanas? Un burlete, yo creo que el ejemplo más fácil para todos es pensar, por ejemplo, en las puertas de los carros, Que tiene un empaque. que tiene como un empaque Ajá. por el borde. Eso en realidad se llama un burlete. Ok. Que eso es de caucho, hay de neopreno, hay unos como de espuma, o sea, eso viene en infinidad pues, de materiales. Pero básicamente es eso. Y lo que uno hace con los burletes es instalarlos como como en los marcos de las puertas o en las ventanas para que cuando vos las cerrés, la puerta sea un poquitico más hermética, ¿cierto? Y que te ayude a que no entre ni salga tanto ruido. O sea, digamos que esa es una manera como económica de no tener que invertir en una puerta acústica pues, que por lo general no son baratas, pues son puertas pues, muy especializadas en unas composiciones de materiales que hacen que cueste bastante, pero vos podés poner ese tipo de burletes como en los bordes y procurar que la puerta selle más. ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, con esos burletes? Buscar que sean de goma o hay otra cosa que es como una goma espuma, también las venden. Los que son como de espuma 100%, por lo general no funcionan muy bien. Un lugar como fácil para ir a comprarlos es, por ejemplo, Home Center tiene una variedad gigante pues, de burletes, pues, y así se llaman. O sea, vos llegas y buscas, dame un burlete para puertas y te indican dónde están, pues. Entonces sí, funciona muy bien para eso. Los de las ventanas son diferentes, porque digamos que las consideraciones con las ventanas es que si la ventana es deslizable, los burletes son diferentes, Claro. porque el movimiento de deslizar la ventana los despega. Entonces, por lo general, son unos burletes que son como peluditos. Creo que también los venden en Home Center, eso sí, no estoy muy seguro. Pero si es una ventana que es batiente, con los mismos de caucho de las puertas te sirven pues para las ventanas. Ok. Bueno, digamos que ya de todo lo que hemos hablado, alguien que quiera, que tenga su home studio y quiera de pronto más ayuda, ¿en qué punto de su evolución como artista o como productor necesita, digamos que buscar ayuda de un profesional en acústica o de una empresa como Bale? ¿Qué momento es el preciso para yo decir, necesito una empresa que venga y me organice mi acústica? Ok, pues mira, yo creo que esa respuesta me va a quitar clientes, pero pues es la realidad de las cosas. Volviendo al ejemplo como el que vende empanadas, es que usted invierte como en su local cuando usted le está dando plata, ¿cierto? Entonces, si usted ya está como en el punto en el que vos tenés clientes que te pagan por hacer cosas, que porque mezcles, que porque edites, o tu música suena y está generando regalías, que digamos que es lo que pasa pues aquí en Triple Point, que la gente pues publica su música y eso le empieza a llegar dinero. O sea, ya eso dejó de ser un hobby, pues algo que hacías ahí como por, vamos a ver qué pasa y por qué me gusta, sino que ya es tu negocio. Yo recomendaría que hicieras esa inversión de tener un estudio más profesional y llamar a una empresa acústica más especializada cuando estás en el punto en el que ya no es un hobby, sino que es un negocio. Un negocio. Que es una ¿cierto? operación comercial. Exacto, o sea, que vos, ya digamos, así no estés haciendo 50 millones de pesos mensuales. No, pero es que un dólar O sea, por una reproducción, ya eso es comercio. ya o es sea. un negocio. Claro. Y si vos querés seguir creciendo, vos tenés que mejorar tus instalaciones y tus equipos para lograr pues, más plata, ¿sí o qué? Entonces, yo recomendaría eso. Ahora bien, también es algo mozo. Hay gente que le gusta tener su espacio y, no sé, es músico y le gusta estudiar. Pues eso también es bacano, pues. Y la recomendación también va ahí, pues. O sea, la acústica no solamente le ayuda como a tu negocio, sino que también te ayuda como a percibir la música de una manera muy diferente. O sea, la experiencia, y digamos que es algo que podemos vivir todos, es como ejemplo cuando vamos a cine. Uno va a cine no solamente porque la pantalla es gigante, sino porque el sonido es bueno. Y el sonido es bueno porque tiene buena Tiene acústica. acústica. Entonces, y vos eso no lo tenés en tu casa. Entonces vos vas y pagas en un cine porque están las condiciones para que
no solamente lo que ves está chimba, sino que todo lo que suena también. Ajá. Y digamos que ahí, para, digamos, reponerte un poquito de clientes que acabaste de perder con esa respuesta, es también decirle a la gente que es que la acústica no solo es para nosotros los que trabajamos con música, sino que me imagino que, no sé, una biblioteca, Sí, una total. iglesia, un auditorio, o sea, contanos también qué otro tipo de espacios necesitan sí o sí acústica, para que muchos de los que nos están viendo entiendan también hasta dónde puede llegar a escalar esta labor. Listo. Pues mira, hay algo, es un ejemplo que es como bobo, pues, pero es muy real, ¿cierto? O sea, a diferencia de los demás sentidos que uno tiene, usted no puede llegar a un lugar y apagar los oídos. O sea, usted siempre escucha, dormido, haciendo lo que sea. Usted se mete abajo del agua y usted está escuchando. O sea, usted no tiene la posibilidad de dejar mutearse, de dejar de escuchar. escuchar. Exacto, exacto. Pues, o no por lo menos de manera como análoga, pues. O sea, vos tenés que ponerte algo para dejar de escuchar. Y dicho eso, pues vos estás escuchando siempre cómo suenan los espacios. Entonces vos llegas a un café que de pronto no tiene muy buena acústica y eso es un escándalo. Entonces, y si vas en hora pico, pues peor. Entonces todo el mundo está hablando y uno es como, y llega un punto en el que vos te fatigas. Y es una fatiga auditiva relacionada a que el espacio no tiene buena acústica. Entonces ahí entra, por ejemplo, la acústica no es únicamente para los estudios, sino que la acústica es para los restaurantes, para lo que hablamos, las salas de cine, para las oficinas. En las oficinas es un tema supremamente importante porque hoy día hay una tendencia, que eso viene como después de la pandemia, creo que más o menos fue como que salió eso, de hacer oficinas abiertas, en las que todo el mundo está pues como en un solo espacio, por decirlo de alguna manera, y eso a veces se vuelve muy insostenible dependiendo pues como de lo que haga la empresa, pues. O sea, si es un coworking, si es un call center, cosas así, o sea, eso es insostenible. O sea, eso es una bulla sostenida todo el tiempo que necesita tratamiento acústico para mitigar esos niveles de ruido de fondo que se generan. Entonces, como decías vos, las iglesias también, hay iglesias que tienen sobre todo bandas en vivo, que tienen shows en vivo, es súper importante la acústica porque tu sistema de sonido va a sonar como suena el espacio. Y si el espacio es, como ponemos el ejemplo ahorita, una bodega de concreto, con un techo en zinc, o sea, eso es una cámara de reverberación. Claro. Entonces eso va a cansar más fácil a la gente que está ahí o tenés que ponerlo más duro para poder como sopesar esa mala acústica que tenés. Entonces sí, la acústica está en muchas cosas. Está en el bienestar, por ejemplo, en hospitales, en el aislamiento de motores, de ruido, que es incómodo para la gente. En todo eso tenemos acústica. Entonces, sí, si bien digamos que, por decirlo de alguna manera, la cúspide son los estudios, porque en realidad es como lo más difícil de hacer de la acústica, está como en todo lo que vivimos y todo lo que hacemos y los lugares que visitamos. Ok. Bueno, ya ahorita como para ir terminando, Sergio, y agradeciéndote también por haber venido acá y acompañarnos en este en vivo, 3 consejos que le darías a cualquier productor que quiera mejorar su espacio hoy mismo. Pues yo creo que el primer consejo es consígase una buena mesa. Eso yo creo que ya lo he hecho muchas veces, pues. O sea, esté en una posición ergonómica para trabajar, porque eso te va a permitir trabajar durante más tiempo. Y eso se va a convertir en más canciones, en más beats, como en más resultados, ¿cierto? Más Entonces, comodidad. más comodidad, menos dolor de espalda, etcétera. O sea, lo que quieras. Consigas una buena mesa y una buena silla, eso arranque por ahí, ¿cierto? Segundo, si no tenés como un presupuesto demasiado alto para comprarte monitores o lo que sea, busque comprar lo mejor que pueda pagar, entendiendo como lo que pasa en donde usted va a trabajar. ¿A qué voy con eso? Si vos trabajas en un cuarto diminuto, no te compres unos Yamaha, unos HS8, pues vas a tener un parlante gigante que no vas a tener ni dónde poner. Más bien cómprese los HS5. Vas a percibir mejor el sonido y vas a poder trabajar durante más tiempo sin que te canses tan fácil, ¿cierto? Y acompáñelos con unos buenos audífonos, pues si puedes. Y ya como último, pues como último tip, es ponga acústica. O sea, ponga por lo menos acústica en esos puntos de reflexiones iniciales para que ya esos equipos que tenés
le pueda sacar la mayor cantidad de provecho posible. Ok. Listo, bueno, Sergio, muchas gracias por acompañarnos, por todas tus enseñanzas con este tema, digamos, tan interesante. Yo sé que muchas de las personas que se conectaron tenían muchas dudas, muchos mitos, como lo de los huevos, las cajas de huevos, la espuma, que también no es solo llenar la habitación de espuma por ponerla, entender que cada tipo de material cumple una función diferente y que no es lo mismo la acústica, que no es lo mismo la reflexión que la absorción, que son cosas diferentes, que hay aplicaciones que pueden descargar para medir cómo está el sistema de sonido o cómo es la respuesta del sonido dentro de su sala, que hay empresas como Veil Acústica que están ahí disponibles para asesorarlos, para trabajarlos. Antes de terminar, Sergio, contarle a las personas cómo pueden encontrar a Veil, cómo los pueden contactar y cómo pueden, digamos, cotizar con ustedes. Pues mira, en Veil, pues básicamente estamos en todas las redes, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, creo que hasta en TikTok estamos, pero Okay. por allá no vamos mucho, pero también sé que estamos ahí como @veilacústica, así nos encuentran, @veilacústica. También está la página de internet que es www.veilacústica.com. Ahí están todos los datos de contacto de nosotros, hay un formulario, si tienen alguna duda, ahí pueden escribirnos pues, y dejarnos pues, como su información para contactarlos y pues, prestarles el servicio que necesiten. Por cualquiera pues, de esos medios es como la manera más fácil. En el Instagram pueden ver pues, como varios de los proyectos que hemos hecho durante los años. Y nada, no, pues en realidad muy agradecido con ustedes. Como les decía al principio, pues primero por confiar en nosotros para hacer este espacio que quedó tan brutal. Es un espacio que me gusta mucho pues como quedó. Sí, ese espacio quedó brutal. Y que No, muchas espero gracias. que les Muchas haya gracias. gustado Sí, mucho pues, total. y que le Mucho. estén sacando bastante provecho y por invitarme pues como a compartir de lo que uno sabe pues y también ayudarle pues como a la gente a como a quitarse ese mito pues de que todo el tiempo pues entonces si no tengo un experto pues de acústica al lado no puedo hacer nada, no. La internet está lleno de información pues y hay muchas cosas que si vos sos un poquitico curioso las sacas adelante. Creo que sí, no. Nuevamente agradecerte por sumarte como a esta iniciativa y filosofía que tenemos nosotros y es de aportarle a nuestros clientes. Trabajamos con música, entonces digamos que nuestro contenido apunta a ser muy informativo, a instruir en cuanto a lo que tiene que ver con la música, con la producción, con artistas, con el mercado digital, regalías, todo ese tema. Entonces agradecerte por ayudarnos a enseñarle a tantos de nuestros clientes todo lo que tiene que ver con la acústica y cómo pueden mejorar sus sistemas de sonido de una manera no costosa y entendiendo por qué se hace así y para qué funciona. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. No, ustedes. Por aquí, bienvenido siempre. Eso entonces fue del cuarto al hit, el live de tips de acústica de Triple Point y Veil Acústica. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.